Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Velar y el día de hoy nos va a acompañar una extraordinaria maestra, amiga. Ella es maestra en ciencias, María Adriana Carrillo, no nada más en ciencias de la educación, contadora, abogada fiscalista, con más de 35 años de experiencia en el tema. Estará súper interesante. Quédate con nosotros. En un momento empezamos. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy nos acompaña María Adriana Carrillo, maestra en ciencias de la educación, contadora, abogada, fiscalista, financiera, con experiencia en más de 35 años en el ambiente empresarial, consultoría, asesora de pymes y algunas transnacionales y obviamente en instituciones de educación superior. Actualmente es docente de la Universidad Humanitas, Campus Presamadín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adri? Es un gusto tenerte en el programa. Hola José María, buenas noches. No, al contrario, yo soy la agradecida por esta cordial invitación y súper contenta de participar y colaborar con ustedes. Pues el gusto es para nosotros. Y bueno, mira, uno de los puntos relevantes que es de interés del programa y principalmente de nuestro auditorio es conocer desde tu perspectiva profesional qué está sucediendo y qué ha venido pasando en el campo económico, financiero, gubernamental. Obviamente estamos viendo cosas que en otras épocas no se habían visto de la forma en cómo se ven hoy. ¿Sí? Sí habíamos tenido movimientos violentísimos, crisis, cambios bancarios, expropiaciones, pero una metodología sistemática de disolver instituciones gubernamentales y proyectar el gasto que éstas producían hacia inversiones de proyectos particulares de la presidencia es algo que no nos había tocado ver. Pero lo más importante es cómo vivimos el pueblo de México los efectos de este proceso regulatorio económico que ejerce la autoridad presidencial en el país, pero por otro lado, pues todos los contextos económicos que nos acarrean desde el día uno de nuestro HH gobierno, en donde arrancamos con una crisis económica, posteriormente COVID, y después de eso mil cosas más, guerras en Rusia, ahora guerras entre otra vez reactivado Israel con nuestros amigos árabes palestinos, en fin, una serie de situaciones bien complicadas que vive el mundo y que tiene un colateral en la economía global de manera inmediata y que todos lo padecemos. Afecta el precio del petróleo, afecta el precio de gran parte de los insumos industriales que se encuentran involucrados en estos conflictos bélicos, obviamente la inestabilidad económica de las monedas, diferentes circunstancias, restricciones de importaciones y exportaciones al principal mercado consumidor nuestro, que es los Estados Unidos, por parte de el gobierno chino, los rusos, en fin, un ambiente bastante complejo. Pero en realidad, desde una perspectiva técnica, Adriana querida, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es en realidad lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las normativas desde una perspectiva fiscal que establece el gobierno y cómo esto nos está afectando? Es una situación muy complicada. Hace algunos años, cuando yo creía que no pasaba nada en este país y que lo peor que nos podía haber pasado era la crisis del 94 con Carlos Salinas de Gortari, me encuentro con esto, ¿no? Entonces es una situación que realmente preocupante, alarmante. Ayer escuchaba las estadísticas del nivel de empleo y resulta que en octubre se perdieron 800,000 plazas formales. Y entonces es un terrible problema porque lamentablemente, como bien lo señalas, el Estado mexicano se ha enfocado a proyectos, yo diría de capricho, yo diría de sueños em, pendientes por parte de nuestro presidente. Es muy complicado pensar en que se ayude a una población donde siempre le das limosnas o dádivas, como son sus famosas ayudas para todo mundo, pero se nos viene una situación yo creo que aún más complicada y más con la pseudo-renuncia de nuestro tercer candidato presidencial, ¿no? Porque es un tema complicadísimo. Yo que vivo en la universidad prácticamente
juventud estaba bastante emocionada con la llegada de este hombre. Y resulta que de repente desaparece y ahora los chicos otra vez están perdidos, otra vez no saben qué hacer y simplemente se quejan y cuando creíamos que había una luz en el camino, no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede actualmente en el Estado? El Estado mexicano ha invertido gran cantidad de dinero en los proyectos personales, refinería, eh, el aeropuerto AIFA, todo lo que es el puente que piensan hacer de Veracruz a Oaxaca, todos esos proyectos que de alguna forma yo decía, ¿cuál es la rentabilidad de esos proyectos? Ay, es que va a ayudar a la población, por ejemplo, el Tren Maya, va a ayudar a la población de ahí, de la gente para que se traslade a trabajar. No es cierto, no la ayuda, al contrario, la perjudicó por un daño ecológico impresionante y que además la inversión se triplicó, se cuadruplicó, todavía ni siquiera tenemos cifras exactas. Pero la situación actual para nuestras futuras elecciones, la verdad es que no pintan nada, nada, no es, el panorama no es nada halagüeño. Fíjate que aparece un componente adicional dentro de las decisiones estratégicas que ha tomado el gobierno mexicano y que atañen a la economía, que tiene que ver con el papel hegemónico que hoy día desempeña el ejército mexicano en actividades y funciones designadas para principalmente servicios, proveeduría de bienes, así como administración en general de recursos, estructuras del gobierno mexicano, delegando esta función de una forma general y absoluta, bajo la justificación de que son funciones estratégicas, lo que les permite ocultar el gasto, esconder todo lo que tiene que ver con el manejo de los dineros, las asignaciones de proveedores, la compra de bienes y servicios, pues lo que se puede asumir es que siempre que hay pues ocultamiento de información, tienes un riesgo de corrupción. No puedo decir que conozca y que sepa que hay corrupción, pero abre la puerta abismalmente. Y además, pues, ¿quién le dice que no al gobierno mexicano cuando se No, trata del ejército? es Esta correcto, y es no una perdamos, historia, perdón, y no perdamos de vista Acapulco. claro. Y simplemente para poner en contexto, estas decisiones son difíciles de revocar. Los hemos visto en otros países. Una vez que transicionas a darle facultades y poder sobre la economía a los cuerpos militares, pues ese es un dulce que difícilmente se lo quitas cuando el bebé trae una pistola en la mano y está dispuesta y entrenada para usarla. En fin, y bueno, seguimos teniendo esta charla, pues yo diría ardua, compleja, pero muy robusta con la maestra Adriana Carrillo. Y dinos, Adriana, después de tocar estos temas que son álgidos, altamente cuestionables, la primer pregunta que me viene a la mente es, ¿qué podemos hacer al respecto? Y no estamos hablando de una batalla política porque no es el menester. Habrá su momento para ello y no es el foro de este programa, sino como empresarios, ¿cómo podemos y debemos actuar ante esta situación complicada como empresas pequeñas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras alternativas? Y obviamente, como ciudadanos comunes y corrientes, ¿cuáles son las recomendaciones que podrías hacerle a nuestro auditorio para poder enfrentar una situación dramática como la que estamos viviendo el día de hoy? Fíjate que casualmente hoy hablaba con unas personas y me preguntaban exactamente eso. Yo les decía, ¿qué podemos hacer? Cuidar el flujo que tengamos en las empresas. Eso es fundamental, porque ha llegado de forma muy escasa y el poco que ha llegado sí lo tenemos que racionar, porque si no, el próximo año se nos vienen otra vez 6 meses intensos de situaciones donde no va a haber avance económico, donde vamos a tener realmente una situación muy complicada económicamente hablando como ciudadanos porque no perdamos de vista que tenemos productos básicos muy elevados de precio, por las causas que sean, por carestía, porque hay este control por parte de de la delincuencia organizada, por lo que sea. Pero lo que tenemos que hacer es, como ciudadanos, cuidar lo poco que tengamos. Que a mí me preocupa mucho esa parte porque también los índices de delincuencia
cada día están más altos. Entonces, es una situación muy compleja. Yo, por ejemplo, en lo personal, mis empresarios que conozco, ya no sé, ya dudan en comprarse un coche nuevo porque dicen, o me matan o me lo roban, ¿no? Y sí es cierto, esa Claro, es una realidad. Entonces, ya, no, no, un coche nuevo no. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Cuidamos el recurso, sí, pero también no perdamos de vista que de esos empresarios dependen muchísimas familias y el gobierno parece ser que no lo ve, pero lo que hacen es decir, bueno, en lugar de correr a las personas, lo que hago es dividir entre varias, porque también muchas empresas entre finales del mes de noviembre y ahorita están despidiendo a muchísimo personal. Y ese es otro tema importante, porque además los despiden sin la liquidación o la indemnización de ley, porque todo quieren negociar. Entonces, hay un contrapunteo ahí entre el empresario y el trabajador, porque el trabajador dice es que es injusto y el empleador dice, bueno, pero es que no te puedo pagar más. Bueno, sí, pero ese es precisamente donde debe entrar el Estado y el gobierno para poder un control, pero no un control de precios, no un control de delincuencia organizada, no un control de situaciones que se van manejando en torno a beneficios de ciertos sectores, como tú bien señalas. No, un control realmente de reactivar la economía, de establecer políticas que realmente nos lleven a tener una estabilidad más clara y yo la verdad es que tristemente no veo un futuro muy bueno, sobre todo si sigue el partido que está actualmente en el poder, salvo que la candidata que sabemos que es la casi casi la que va a ser la elegida, decida romper cadenas y liberarse y entonces actuar por sí misma. A mí me parece en lo personal una mujer muy sensata, pero sí necesita cortar para poder actuar como ella sabe, de manera claro. sensata, inteligente, congruente. Si realmente es ecologista, si realmente quiere ayudar a la ciudadanía, espero que lo haga, ¿no? Pero es difícil. Ahora bien, en cuanto a política económica y política fiscal, no tenemos un buen panorama tampoco. Cada vez el terrorismo fiscal está peor. Implementó el SAT el año antepasado un área que se llama vigilancia profunda, donde cada vez tiene más vigilados a todos los contribuyentes. Tienen hasta nuestra huella digital, nuestra INE, nuestro iris cuando vamos y sacamos nuestra firma electrónica. Entonces, nos tienen más controlados que los delincuentes. Eso es una realidad. Entonces, no hay mucho por hacer, pero lo que sí yo les exhortaría a todos los empresarios, que hagan una planeación financiera y fiscal. Sí se puede hacer y sí se puede tener beneficios, pero asesorándose de un experto. Si no lo hacen con un experto, yo les puedo decir que también hay muchos que son, les digo yo, es muy triste decirlo, pero contadores como yo, de mi profesión, fiscalistas, que lamentablemente quieren hacer trampas. Y eso no es lo más adecuado porque en lugar de salir del problema, se van a meter más en problemas. Por eso yo siempre les recomiendo, hacer una planeación fiscal y financiera los va a llevar al éxito, sí. ¿Y lo tienen que hacer bien? Sí. ¿Van a pagar impuestos? Sí. Pero van a pagar correctamente y como debe ser, sin que estén al filo de la navaja donde digan, ay, mañana vienen por mí y me van a llevar a la cárcel por delito de defraudación fiscal, ¿no? Claro. Esa sería Fíjate, la postura. sí, fíjate que mencionas en resumidas cuentas dos puntos que son importantes. Cualquier empresariado lo que tiene que hacer para el próximo año o para este año es no gastes. Haz una planeación y dedica tu inversión a aquellas cosas que te van a aportar valor inmediato en corto plazo y no hacer inversiones de riesgo a largos plazos por la variabilidad y realmente no sabemos qué va a pasar en un mediano plazo porque tenemos una elección fortuita con muchas variables. El segundo componente es, bueno, ojalá que quien llegue al poder, estimando que fuera la mismísima Claudia Sheinbaum, pues tenemos una historia del maximato, el mismísimo Lázaro Cárdenas fue el secretario particular del señor presidente, a quien en un arranque de inteligencia se cortó los lazos y lo mandó deportado. Esperemos que no llegue a tanto drama, es una época diferente, pero que tenga la habilidad de tomar sus propias decisiones. Y por último, obviamente lo que mencionas que es fundamental, cumple las leyes.
págale a la gente en derecho laboral lo que corresponde, cumple tus impuestos con una adecuada asesoría jurídica para que no metas la pata y tengas el derecho del sueño de los justos. Estas son recomendaciones valiosas y que aplican no nada más a las grandes corporaciones, sino al ciudadano común y corriente que no se mete en problemas, que a su servicio doméstico le dé el apoyo necesario, que cumpla con el seguro social, que pague lo que marca la ley, que no abusemos, así como cualquier otra industria, empresa dentro de este país, por el temor de lo que pueda hacer la autoridad. Y platicando con la maestra Adriana Carrillo, pues estábamos charlando precisamente de buenas recomendaciones de cómo evitar un problema, cómo defendernos de la situación y el contexto económico en general, porque no es López Obrador que va a irnos a quitar el negocio de la casa si incumplimos o no le pagamos al SAT. No, son otras autoridades, normalmente las que corresponden para ejercer pues cuando caigamos en un incumplimiento, así que no hay que hacerlo para estar tranquilos y no tener que pensar en salir huyendo, abandonar nuestros negocios y nuestra familia y nuestra construcción y nuestra ciudadanía, ¿sí? De una manera boba. Pero, ¿y para el 2024 qué nos espera? ¿Cuáles son las opciones y las prerrogativas que desde tu perspectiva, querida Adriana, puedes ver? 2024. Política fiscal se va a mantener igual, no hay cambios significativos en el paquete económico que se presentó para 2024. Control y fiscalización es lo que prevalece por parte del Estado, o por obvias razones no hay otras fuentes de recursos más que los fiscales. No tenemos ya petróleo, no, lo que pudieran sacar del AIFA y del Tren Maya, pues es mínimo e insignificante. Entonces, recursos de ahí por parte del Estado no los hay más que por parte para los contribuyentes. Entonces, los contribuyentes van a seguir en el mismo esquema de pagar sobre sus ingresos, tener que incrementarle la recaudación al Estado para que no haya ahí conflictos de que no les alcanza para el gasto público, aunque sabemos que a lo mejor va a tener por allí unas desviacioncitas, ¿no? Del gasto público, pero pues esperemos, yo no estoy tan segura, pero espero que se mantengan las tasas de interés, sobre todo por parte de los créditos. Yo espero que no haya un cambio brusco del dólar, aunque sí creo que va a haber un ajuste para el próximo año. No debemos perder de vista que tenemos muchos servicios subsidiados, energía eléctrica, gasolinas, gas, casi todos los tenemos subsidiados. Si realmente analizáramos el precio real de la energía eléctrica y de las gasolinas, no nos alcanzaría para poder suministrar todos los combustibles que requerimos, ¿no? De ahí que precisamente sí, las empresas que van a repuntar, yo creo que para el próximo año van a ser las empresas que realmente se dediquen a reciclaje y lo que es energías limpias. Eso seguramente va a existir. Y en cuanto a lo que sucede con la política económica y política social, pues ahorita ya está en el portal la invitación para que uno vote para el Plan Nacional de Desarrollo del 2024-2030. Entonces, se viene interesante, vale la pena darle un vistazo a esa invitación que están haciendo. Y la verdad es que pues no tenemos muchos cambios, ni tampoco les podría decir yo que sí vamos a ser bien felices y que vamos a tener mucho dinero y que no va a haber inflación pero la realidad es que yo no espero un 2024 con cambios radicales ni significativos. Ok, entonces en resumidas cuentas, tenemos que pagar los impuestos y no va a haber cambios en relación a esto, o cuando menos esa es la expectativa, que se va a mantener la misma tendencia. Probablemente la dureza con la cual se exija el pago de los impuestos se incremente en aras de poder tener fluidez para cumplir los compromisos que hoy día ya tiene el señor presidente. Y claro, no esperamos que le deje una arca llena de dinero para que pueda iniciar su gobierno, doña Claudia, si es que gana, sino que tendrá que lidiar con todos los empréstitos que ya se hicieron por encima o de manera igual a otros gobiernos que se les ha tachado de corruptos, pero que al final de cuentas no se hizo nada. Lo mismo estimamos que pueda pasar
que ha generado un nivel de endeudamiento adicional de los mismos volúmenes o similares, si no es que superiores a los que los gobiernos de los que tanto se habló mal han endrogado al mexicano, va a pasar lo mismo, pero pues no les va a pasar nada, ¿sí? Con la gravedad que tenemos un ejército empoderado ya de una manera definitiva sobre muchos de los aspectos que nos hacen pensar que la tendencia sea a la militarización globalizada de todas las funciones en el país y un posible nivel de control adicional. Esperemos que no sea eso. Claro, Ojalá. tenemos compromisos brutales para todo lo que representa a nuestro país con materia de reducciones de jornada, aguinaldos más altos y algunas otras reformas que están sucediendo a la oscuridad de la misma legislación que están generando un mayor costo en la administración para cualquier empresariado tener empleados. Sí, pero fíjate que ese no es lo grave. Lo grave es que las masas populares, que es la mayor parte de la población, no se dan cuenta de eso. Y Claro. creen que el hacer esos cambios en la legislación laboral es lo adecuado porque ellos lo merecen. Y no se ponen, es muy complicado que ellos sean empáticos y se pongan en el lugar del empresario. Exigen, exigen, y no es malo exigir cuando también tú cumples, pero si tú vienes en las empresas, la cantidad de tiempo perdido que existe, de verdad es impresionante el que no aprovechen en su jornada laboral lo que realmente deben desempeñar cada quien de acuerdo a sus funciones. No generalizo, pero sí hay muchos que lo hacen. Claro, y tenemos acechando a todos aquellos parias de la empresa que no quieren trabajar y que primero el desayunito a media mañana y luego el almuerzo con una caminata de 1 hora alrededor del parque antes de regresar a trabajar. Pues ahí está la inteligencia artificial y para aquellos inteligentes que se están preparando, aparecen las oportunidades a costillas de los que no lo están haciendo, obviamente en aras de proveer para el empresariado en general una mayor productividad y que se pueda producir a menores costos, manteniendo la posibilidad de poder tener precios competitivos, no solo dentro del país, sino en el exterior, donde está el gigante chino con quien difícilmente uno puede competir en cuestión de precio, más que con calidad y con pues la calidad y el diseño de lo que en México podemos producir. Una pregunta más. Me gustaría, Adriana Linda, si nos Sí. ayudaras simplemente con una recomendación para todo nuestro auditorio antes de terminar el programa. La recomendación, pues realmente sí analizar muy bien en nuestro control de gasto personal, porque eso es bien importante. No endeudarse, y fíjate que sí lo está haciendo la gente, porque en este Buen Fin que pasó estuve revisando algunas cifras y la gente fue muy mesurada para comprar. Así que yo creo que sí hay una conciencia social de no gastar para no endeudarse, porque ya vivieron la experiencia cuando la pandemia, y aquí todos los sectores de la población están siendo muy cautelosos para gastar. Y creo que esa es una buena recomendación, tener un control de gastos, sobre todo porque ahora en las familias tienen que trabajar cuatro en lugar de dos, ¿no? Es complicadísimo y entonces suman y suman. Yo le veo con mis alumnos que les digo, oigan chicos, ya independícense de sus papás, no tenemos para pagar la renta. Sí, cierto, tienen toda la razón. No les Contribuyan a la casa alcanza. mejor. Ah, correcto. Pues Adriana, no me queda más que agradecerte el tiempo, los buenos consejos que nos compartes a nosotros y a todo el auditorio y obviamente tu presencia. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Es un gusto. Pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es Factor Capital Humano. Yo soy José María Velar y nos vemos la próxima.